Hola a todas. Ahora os quiero hablar de qué es lo que duele en cada fase del parto y por qué. ¿De acuerdo? Empezamos con la primera fase, que sería la de me estoy poniendo de parto, lo que nosotros llamamos pródromo. ¿De acuerdo? Que sería si vais al hospital y todavía no estáis de parto, pues sería el diagnóstico por el que os ingresan o por el que os recomiendan que os vayáis a casa, ¿no? El pródromo de parto. Entonces, en esta fase las contracciones ya duelen, ya pueden ser bastante molestas, sobre todo si ya hemos roto la bolsa, ¿de acuerdo? Pero la dilatación sigue siendo muy lenta. ¿Por qué? Porque las contracciones todavía no son eficaces, o porque no son suficientemente fuertes, o porque no son suficientemente regulares, o porque no dirigen al bebé en la dirección correcta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me duele en esta fase? Pues en esta fase, sobre todo, lo que voy a notar es el dolor de la presión sobre el cuello del útero. Eso provoca un dolor, es un dolor intrapélvico. Ese es el dolor que os comentan, que es como que me va a bajar la regla, ¿de acuerdo? Hay un dolor muscular, ¿por qué? Porque al meterse el crío en el canal del parto, aunque la parte de arriba de la pelvis, ¿no? De la cadera, que tiende a ser como un cuenco, es mayor que la cabecita del crío, tenemos que entender que todo eso está tapizado de muchísimas estructuras y son estructuras que desgraciadamente suelen tener ya bastante tensión. De hecho, tenéis molestias mucho antes de estar de parto, molestias al cambiar bruscamente de postura. Entonces, todas esas tensiones en principio se resisten al movimiento tan grande que conlleva el movimiento del crío contra el cuello del útero. Y además, el primer obstáculo que se encuentra el crío o la niña cuando va a querer meterse en el canal del parto es el siguiente. Esto, imaginaros, este dibujito aquí que he hecho, imaginaros que es un corte así por la mitad mía, y esto es el sacro, ¿vale? Esto sería el coxis y esta es la parte de delante de la sínfisis, el huesito que tengo yo delante, ¿no? Entonces el crío al meterse, ¿con qué es lo primero con lo que choca? Pues uno diría con la sínfisis, pues no. Lo primero con lo que choca es con un saliente que tiene el sacro, que es el hueso del culo, que tiene el sacro por dentro, ¿vale? Entonces este saliente hace que el chiquillo cuando se va a meter haga que el sacro haga así para afuera. O sea, el sacro tiene que abrirse un poquito, es un movimiento muy sutil, no se nota la palpación. Después los movimientos del final del parto sí se pueden notar, si no a la palpación sí se ve un cambio de la estructura de la pelvis y sobre todo por detrás de la estructura de los glúteos. Pero al principio el movimiento del sacro es muy sutil. Entonces, vamos a tener un crío que choca con esta parte de dentro, que mueve un poquito el sacro en esta dirección, o sea, esta parte de aquí se tiene que abrir, la pelvis se tiene que abrir para coger al crío, y toda esta musculatura se resiste ante una inestabilidad pélvica tan grande. O sea, es la primera vez, en el primer parto, es la primera vez que pasa eso, y sobre todo que toda la musculatura de la zona lumbar suele tener mucha tensión en el momento del final del embarazo. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante, y no me cansaré en deciros que hagáis estiramientos, que hagáis yoga, que hagáis pilates, para mantener una musculatura de la espalda correcta y que no crea ese dolor de contractura en el momento del parto. Si bien es verdad que este dolor también va a depender mucho de cómo se presente el crío. O sea, si el crío en vez de mirar para abajo, mira para arriba, lo que está chocando contra la parte de atrás es esto, por lo tanto el sacro tiene que abrirse todavía más, lo cual va a generar esa expresión, no sé si habéis oído, de parto de riñones, ¿no? Son partos en los que el dolor lumbar acompaña prácticamente durante todo el parto, son muy molestosos. Bueno, pues la parte buena de todo esto es que buena parte del dolor es muscular. Y por lo tanto yo lo puedo atacar como cualquier otro dolor muscular. Es decir, el masaje, sobre todo el masaje lumbar que va a ser fuertecito, ¿vale? Un masaje lumbar que conlleva, normalmente es muy agradecido el masaje lumbar con los puños cerrados y creando una presión fuerte. ¿Vale? Vosotras, a quien os esté dando el masaje, tanto seamos nosotros o vuestro acompañante, pues ese masaje vosotros lo vais dirigiendo, dónde os apetece más, dónde os alivia más y si os alivia o no, porque hay mujeres que en ese momento, como el sacro tiene que abrirse muchísimo, crear una presión contraria le es muy molesto. Entonces hay mujeres que no le apetece el masaje, de hecho hay mujeres que en ese momento no le apetece que le tocan. Pues no te toco, ¿de acuerdo? Pero me va a venir bien la ducha, me va a venir bien
cualquier cosa que me relaje. Aquí en esta fase es donde estaría indicada la aromaterapia, por ejemplo, la lavanda se utiliza de manera tradicional en el parto de toda la vida, lo digo por si utilizáis, soy aficionada a aromaterapia, que en aceites esenciales, aquí sobre todo la lavanda, olores que relajen. En general lo que queremos es una musculatura relajada, una musculatura ósea relajada con un útero que se contraiga muy fuerte, ¿vale? Eso sería una buena situación para el parto. Llegamos y estamos dilatando y hemos llegado ya a una dilatación activa. Lo vamos a diagnosticar con 3-4 centímetros, pero aquí realmente lo que hay es un cuello que pasa el rato y se va abriendo y un crío que se va metiendo en el canal del parto. Entonces ya lo que me duele son otras cosas. ¿Qué es lo que me va a seguir doliendo? El cuello del útero. La sensación genital interna en la pelvis de ese cuello con esas tensiones que lo obligan a dilatarse, eso me va a acompañar hasta la dilatación completa, evidentemente. Es muy variable entre mujer y mujer. Hay mujeres que le duelen muchísimo la tensión sobre el cuello y hay otras que no, pero vamos, que eso incluso las exploraciones más básicas. Hay mujeres que la citología lo llevan fatal y mujeres que la citología prácticamente no notan nada. Bueno, la inervación de los genitales, de la parte interna de la vagina, incluso de la parte externa, es muy variable entre mujer y mujer y esa es una de las gracias que tenemos. Entonces hay que esperar a ver qué sensaciones se tienen durante un parto, ¿no? Pero es una sensación que nos va a seguir acompañando. Como el crío está más metido, ya sí choca sobre la sínfisis del pubis. Aquí ya un niño, una cabeza más metida, ya choca contra la sínfisis del pubis y obliga a la sínfisis a abrirse. No sé si sabéis que justo donde tenemos la sínfisis del pubis, pues ahí el hueso hay una discontinuidad y hay un cartílago. ¿Con qué idea? Con la idea de que durante los partos en las mujeres ese cartílago pueda dar un poquito de sí, da incluso 1 centímetro de sí. Ese cartílago, evidentemente, cuando se tiraza, esa barbaridad de abrirse 1 centímetro, duele, ¿vale? En un parto fluido en el que la dilatación y como la presentación, como el crío se va metiendo en la pelvis, es más o menos equilibrada, ese dolor en la sínfisis, que es un dolor como, es una quemazón, ¿vale? Es un dolor quemazón que incluso a veces con la epidural se puede seguir sintiendo como una presión en la sínfisis, ya me va diciendo que estamos sobre los 5 centímetros. O sea, me está diciendo que hay un crío que se quiere meter dentro ya, no en la superficie de la copa, que sería la pelvis, sino que hay un niño que ya se está metiendo dentro, pero dentro de verdad, ¿vale? Entonces es un dolor nuevo. Y aquí aparece el dolor del útero en sí mismo, es el dolor visceral. Para este dolor es para el que sirve la epidural, básicamente. ¿Qué es este dolor? Pues hemos dicho que el útero es básicamente un músculo y como músculo que se contrae de manera muy potente tiene una necesidad de oxígeno tremendas. Ahora, la fibra uterina por dentro, si yo hiciera un corte del músculo, me encontraría con que tengo fibras longitudinales y tengo fibras que se cruzan entre sí. ¿Con qué idea? Con la idea de que cuando salga la placenta y el útero se contraiga, pues las fibras musculares sean capaces de cerrarme completamente la arteria para que el útero no sangre por lo que sería la cicatriz que deja la placenta al desprenderse. Eso está muy bien. El problema es que cuando el útero se contrae muchísimo, se contrae también esas fibras y cierran las pequeñas arteriolas que le llevan el oxígeno, las pequeñas arterias que le llevan el oxígeno a la propia fibra muscular. Y eso produce un dolor. Cualquier músculo que no recibe el oxígeno que necesita para contraerse, duele, ¿vale? Sería un dolor tipo infarto. Entonces, ese dolor, que es un dolor visceral, es un dolor mucho más profundo, es el dolor abdominal que no se puede localizar a dedo. O sea, yo en una contracción no puedo decir me duele aquí, pero no me duele allí, te duele todo el útero. Entonces, es un dolor abdominal que es el que cubre la epidural. La epidural sirve para ese dolor, no sirve para los otros demás. Si bien es verdad que cuando llevas muchas horas, pues ya te duerme y te bloquea completamente. Entonces, ya la parte última, pues no la vas a notar. ¿Cuál es la parte última? Bueno, pues en el expulsivo, en la parte, en el último momento del parto, me voy a encontrar con unos dolores añadidos, pero también con una recompensa añadida. Vamos a hablar primero de los dolores añadidos. Pues ya no tenemos el dolor del cuello, ya no hay cuello, ya toda la estructura, todo el canal del parto es uno,
¿de acuerdo? Pero me encuentro con que las contracciones son más potentes. Como dije antes, son las más potentes que puede realizar el útero, que movilizan hasta 80 kilos de peso. O no sé si sabéis que el trabajo de parto, que se llama así, el trabajo de parto, que en inglés incluso la traducción se refiere más al hecho de trabajar, se ha comparado en cuanto a gasto calórico con la maratón de Manhattan, ¿no? Una de las maratones más duras del mundo. Con esto no os quiero meter miedo, sino que realmente el parto es muy exigente en cuanto a calorías y oxígeno. Entonces, el útero se contrae muy muy fuerte y cuanto más fuerte es la contracción, más tiempo se pasa con un poquito de falta de oxígeno que no me va a crear lesiones